Wendy, qué gusto verte. Oye, ¿no has visto a Fulgencio? No lo encuentro por ningún lado. No lo he visto. Ay, es extraño. ¿Dónde andará? No sé. ¡Hola! Ya llegué, aquí estoy. Es que me estaba escondiendo de mi mamá. Como me puso a lavar los trastes y había dos montañas enormes. No es justo. Yo me escapé. ¡Uy! ¡Ay, Fulgencio! Pero eso está mal. Tu mamá te necesita. ¿No ves que tiene que atender a la visita? ¡Ay, pero para mí lavar platos es un gran sacrificio! Bueno, Fulgencio, a veces tenemos que hacer pequeños o grandes sacrificios por los demás. Pero si lo haces con alegría, a lo mejor hasta lo disfrutas. Como yo, cuando tengo que cuidar a mi hermanito y pues no puedo jugar con mis amigas. O cuando tenemos que hacer la tarea, ¿verdad? Exacto, Fulgencio. Hay cosas que tenemos que hacer, aunque sean un sacrificio, porque son necesarias. Pero, ¿sabes? Nada comparado con lo que alguien hizo. Hay alguien que sí sufrió de una manera extraordinaria, que tuvo un gran dolor, realmente un poderoso sufrimiento, y sin embargo lo hizo por amor. ¿Saben quién es? ¿No? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Bueno, pues fue Jesús. Precisamente hoy hablaremos acerca de ese tema, la crucifixión. Así que pongan mucha atención, vayan a sus lugares. Como recordarás, en nuestra clase anterior hablamos de que llevaron a Jesús a un juicio muy injusto. ¿Sí? Se trataba de que Pilato decidiera si era culpable o inocente. Le habían puesto testigos falsos, así que todo estaba en contra de Jesús, aunque en realidad Jesús nunca hizo nada malo. Qué injusticia, ¿no te parece? Pero bueno, así fueron las cosas. Jesús pudo haber evitado todo, pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque ciertamente Él había decidido ir ahí por tu causa, por mi causa, porque nos ama. Verás, Pilato había sacado a Jesús y a Barrabás, dos personas completamente diferentes. Barrabás era un homicida, se había portado muy mal. Jesús, en cambio, nunca había hecho nada malo. Jesús era inocente y Barrabás era culpable. Cuando los puso delante de la gente para que ellos eligieran a quién debían liberar, la gente absurdamente eligió a Barrabás. Sácanos a Barrabás, le dijeron a Pilato, cuando Barrabás era culpable. Esto es terrible, ¿no te parece? Jesús nunca había hecho nada malo y sin embargo estaba recibiendo un juicio muy injusto. Barrabás, en cambio, merecía la muerte. Pero ¿sabes quiénes son culpables además de Barrabás? No solo Pilato, toda la gente que estaba allí, sino tú y yo. No importa si solo has dicho una mentira pequeña, es suficiente para que tú seas culpable delante de Dios. Y eso significa que tú mereces un castigo. Esa es la razón por la que Jesús no evitó todo aquello. Él estuvo dispuesto a estar ahí porque quería estar en tu lugar. Es decir, tú deberías de ser castigado por lo que has hecho mal, igual que yo. Pero Jesús decidió ir en tu lugar. Él tomó el lugar de Barrabás. Él fue a pagar a la cruz. Barrabás, en cambio, salió libre. ¿Sabes? Pilato tomó la decisión de escuchar a la multitud que gritaba: culpable, culpable, crucifícalo. La presión fue demasiada y él se lavó las manos. Decidió que entregaría a Jesús al pueblo para que lo fueran a crucificar. Y así fue como aquella mañana muy temprano Jesús empezó a cargar una cruz hacia el monte Calvario. Aquella cruz era muy pesada. ¿Sabes? Esa cruz tan pesada representa la carga tan grande de nuestros pecados. Él estaba muy cansado, no había dormido en toda la noche, pero además había sido azotado,
lastimado, te acuerdas de aquella corona de espinas sobre su cabeza. Así que imagínate, su condición era terrible, apenas si podía caminar. Por esa razón, un hombre tuvo que ayudarle a llevar esa cruz, un hombre que se llamaba Simón. Bueno, una vez que llegaron hasta la cumbre de aquel monte, ahí los soldados lo crucificaron. La Biblia no dice cómo exactamente hicieron todo esto, pero sí dice que horadaron sus manos y sus pies con unos enormes clavos. Esto debe haber sido un sufrimiento horrible, pero él solo pensaba en ti y en mí cuando permitió que lo crucificaran. Recuerda que él puso su vida, nadie lo obligó. Él tenía el poder para liberarse por sí mismo, pero no lo hizo. Él estaba allí para representarte a ti y representarme a mí. Cuando los soldados levantaron la cruz, notaron algo muy diferente a todos los demás presos que habían levantado en cruces en otras ocasiones, porque este hombre, Jesucristo, no blasfemaba, no decía maldiciones, no se quejaba, todo lo contrario, se mantenía humilde. Es más, fue sorprendente escucharle decir: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando los soldados escucharon estas palabras, pensaron: este no puede ser un hombre cualquiera. Al lado de Jesús había otros ladrones. Bueno, esos sí eran ladrones. Sabemos que Jesús era el hombre más inocente del mundo. Era el Hijo de Dios. Pero a su lado derecho y a su lado izquierdo había estos hombres. Y ellos realmente eran malhechores. Ellos empezaron a blasfemar, empezaron a decir cosas, porque obviamente estaban sufriendo. Aquella hora eran como las 9 de la mañana, cuando fue crucificado Jesús. Y pasaron como 3 largas horas. En esas horas mucha gente se burlaba de él, le gritaban cosas como: si es verdad que eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Sabes? Eso ya lo había anticipado Dios en la Escritura. 1000 años antes había sido escrito. En los Salmos decía que se iban a burlar de él, que iban a menear la cabeza, iban a decir: bájate de la cruz si es cierto que eres el Hijo de Dios. Jesús no se sorprendió cuando escuchó a la gente decir todo ese tipo de cosas. Y no solo eso, ocurrió algo más. Dice la Biblia que los soldados empezaron a repartir las cosas de Jesús. Ya sabes, sus sandalias, las cosas que traía puestas, pero de pronto, cuando vieron su túnica, decidieron que no la partirían, sino que en cambio jugarían a la suerte a ver quién se quedaba con ella. Eso también había sido escrito 1000 años antes. Imagínate, los soldados ni se imaginaron que estaban cumpliendo con una profecía. Y es que es increíble la forma en que Jesucristo estaba cumpliendo al pie de la letra todo lo que estaba prometido en las Santas Escrituras. Qué maravilloso es Dios, que siempre cumple su palabra. Bueno, más adelante, los ladrones que estaban al lado de Jesús empezaron a tomar una postura diferente cada uno. Por una parte, uno de ellos estaba molesto y empezó a decirle a Jesús: si es verdad que eres hijo de Dios, pues bájate de la cruz y sálvanos también a nosotros. Pero el otro, en cambio, tuvo temor de Dios y dijo: ¿cómo te atreves a tratarlo así? ¿No te das cuenta que nosotros somos culpables, pero en cambio él es inocente? Y entonces se dirigió a Jesús de una manera increíble. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes lo que estaba diciéndole este ladrón? Le estaba diciendo a Jesús: yo creo que verdaderamente eres quien dices ser, el Hijo de Dios. Y una vez que estés en tu reino, por favor, acuérdate de mí y sálvame. Yo quiero ir contigo al cielo. Pero lo más increíble es lo que Jesús le respondió. Porque pudo Jesús haberle dicho: pues ¿cómo te atreves? ¿Eres un ladrón? Estás aquí mismo pagando tu condena.
Pero esa no fue la respuesta de Jesús, pues Jesús estaba justo ahí para salvarlo. Así que le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y sin duda así fue. Seguramente ese ladrón está en el cielo, porque Jesús se lo prometió y Jesús siempre cumple todas sus promesas. Para entonces eran ya como las 12 del día. Y sabes, a esa hora es cuando el sol está más radiante y fuerte, cuando más calor sentimos. No obstante, algo impresionante empezó a ocurrir en la tierra. Y es que el Hijo de Dios estaba ahí en esa cruz colgado. ¿Cómo no iba la creación completa a reaccionar? ¿Sabes qué pasó? De repente todo se oscureció, como si fuera de noche, a las 12 del día. Dice la Biblia que la tierra tembló. Y es que todo se conmocionó. El Hijo de Dios estaba allí pagando por ti y por mí. Todos nuestros pecados cayeron sobre Él. Es algo que no podemos comprender. Bueno, así pasaron 3 horas. Durante esas 3 horas Jesús estuvo sufriendo muchísimo. ¿Sabes? No solamente ocurrió esto. En otro lugar, en el templo de Jerusalén, algo extraordinario ocurrió. En el mismo momento en que Jesús entregó el Espíritu, es decir, en el momento en que Él murió, el velo del templo se partió en 2. ¿Sabes? Esto es algo increíble, porque en el templo de Jerusalén había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo es el lugar en donde habitaba la presencia de Dios. Nadie podía estar en el lugar santísimo sin que entrara el sumo sacerdote llevando consigo la sangre de un cordero sacrificado. ¿Sabes? Si el sacerdote entraba al lugar santísimo sin la sangre de ese cordero, moría. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios por su culpa, por su pecado. Esa sangre del cordero representaba la sangre de Jesús que nos iba a limpiar de todo pecado. Pero en el momento en que Jesús pagó nuestros pecados, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió, dando a entender que desde ahora el paso a Dios estaría libre, que ya no había culpa en nosotros porque Jesús había pagado nuestros pecados. Esto es algo increíble realmente. ¿Sabes? Algo más que fue impresionante de la muerte de Jesús es que cuando una persona está en agonía, normalmente se queda sin fuerza y sin aliento. Pero cuando Jesús murió, Él pudo gritar con todo poder, con toda fuerza, una frase que quedó grabada para siempre, para ti y para mí. Él gritó: consumado es. Cuando Él gritó estas palabras, lo que trató de decir es: pagué todos los pecados, absolutamente todos, no quedó ni uno que no se pagara. Y lo gritó con una voz poderosa, no con la voz de un moribundo. Aún ahí, mucha gente estaba incrédula, pero también hubo aquellos, como los soldados. Uno de ellos expresó: en verdad, este no es un hombre cualquiera, este es el Hijo de Dios. Pues nadie puede morir de esta manera. ¿Sabes? También Jesús se refirió a su Padre y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así fue como Él dio su último suspiro. Toda la gente que estaba alrededor estaba muy impresionada de la manera en que Jesús había muerto. Después, un hombre llamado José de Arimatea, quien hasta ese momento no había manifestado su fe en Jesús, le pidió a Pilato el favor de bajar su cuerpo de la cruz para ir y ponerlo en un sepulcro. A Pilato le extrañó que Jesús ya hubiera muerto. Le dijo: ¿de veras ya murió? Y es que normalmente los hombres que eran crucificados tardaban más en morir. Pero recuerda que Él no era un hombre cualquiera. Él podía decidir en qué momento morir, porque Él era Dios. Todo estaba perfectamente planeado desde antes. Así que
Obteniendo el permiso, José de Arimatea fue y bajó junto con Nicodemo el cuerpo de Jesús y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Ahí fue donde lo dejaron. Pero ¿sabes una cosa? Él ya no está ahí, no está en ese sepulcro. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos, está vivo. Así que en ese sepulcro no hay nadie. Jesús está vivo y quiere vivir en la vida y en los corazones de aquellos que creen en Él. ¿Sí? En tu corazón y en mi corazón. Ahí es donde Él quiere habitar. Ahora te pregunto, tal vez tú pienses, ¿qué tiene que ver toda esta historia conmigo? ¿Tú te pareces acaso a Barrabás? ¿Crees que tú eres como él? Bueno, tal vez tú pienses, no, Barrabás era un ladrón. Yo no soy un ladrón, él era un homicida. Yo no soy un homicida. Es verdad, pero tal vez seas desobediente o mentiroso, ¿cierto? Cualquier cosa te hace como Barrabás, porque finalmente eres culpable. Pero tal vez te identifiques con el ladrón, con ese ladrón que estaba al lado de Jesús y que decidió creer, que le dijo a Jesús, sí, estoy mal, me he comportado de manera equivocada, soy culpable, pero quiero ir al cielo. Estoy dispuesto a creer en ti, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tal vez tú quieras ser como este ladrón. Te aseguro que si lo haces, tú tendrás de seguro un lugar en el cielo junto a Jesús, porque Él, como al ladrón, te dirá, claro que sí, estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Bueno, te quiero recordar algo. Jesús fue molido, aplastado por tus pecados. Haz de cuenta que tal vez hayas ido alguna vez a esos lugares donde aplastan los carros cuando ya no sirven, cuando son como chatarra y que se ven todos apachurrados. Bueno, ahora imagina que no es un carro, sino muchos, uno sobre de otro, y que de pronto muchas piedras enormes caen, una y otra y otra. Imagínate que cada piedra es un pecado, y cada pecado que tú has cometido, y cada pecado de tus padres, de tus hermanos, de tus vecinos, de toda la humanidad, caen sobre aquella multitud de carros. ¿Te imaginas cómo quedarían? Completamente deshechos. Bueno, de esa manera Jesús fue aplastado. Dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados. Esto es terrible. Su corazón literalmente se rompió. Nosotros rompimos el corazón de Jesús. La Biblia dice que su cuerpo, el cuerpo de Jesús, es ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Verás, si nosotros imaginamos cómo es el templo de Jerusalén, cómo era en aquellos días, puedes imaginar que el lugar santo y el lugar santísimo eran dos tipos de cuartos. En medio estaba el velo. Ese velo impedía que el sacerdote pudiera pasar al lugar santísimo. Solamente, como te dije antes, podía entrar una vez al año y con la sangre del cordero sacrificado por el pecado. Él no podía estar en el lugar santísimo por sí mismo, pues entonces moriría. Pues imagínate que ese velo está ahí, separándote a ti de Dios. En el lugar santísimo está la presencia de Dios, pero tu pecado te impide estar con Él. Tú no puedes estar en la presencia de Dios por tu pecado. Sin embargo, ese velo es Jesús. Sí, Jesús está allí, en medio, y en el momento en que Él pagó tus pecados, se rompió ese velo. Él abrió un camino entre tú y Dios para que desde ahora y para siempre puedas estar en su presencia, para que ya no haya una división entre tú y Dios, sino que puedan pasar juntos toda la eternidad. Jesús es ese velo roto por el cual podemos acceder a Dios Padre y al cielo. Qué maravilloso es entender esto, ¿no te parece?
Bueno, si tú recibes a Jesús, podrás estar con Él para siempre, a su lado, por toda la eternidad. Esta es su promesa para ti. Recuerda que Él dijo, consumado es. Recuerda que al decir estas palabras, lo que Él estaba diciendo es que todos tus pecados estaban siendo pagados. Sí. Digamos que ese día del cual hemos hablado hoy fue un día en el que se realizó un intercambio entre tú y Dios. Él, inocente, tomó tu lugar de culpable, de manera que Él sufrió como culpable para que tú seas inocente. ¿Qué intercambio, no te parece? Creo que ninguno de nosotros debería rechazar este gran amor que Jesús nos da. Recuerda cómo aquel ladrón aceptó este regalo. Él no tuvo la oportunidad de bajar de la cruz y empezar a hacer cosas para ganarse el cielo. Simplemente lo aceptó como un regalo. Y de la misma manera, tú puedes aceptar la salvación como un regalo. Recuerda lo que tienes que hacer. En primer lugar, tú tienes que aceptar y recordar que eres pecador. Decirle a Dios, Señor, perdóname, soy pecador, pero estoy arrepentido y quiero que tú me cambies. Quiero ser una persona diferente. También creo que tú pagaste mis pecados en la cruz y quiero que seas mi amigo y que me salves como al ladrón que salvaste en la cruz. Si tú quieres, ahora mismo podemos orar para que tú le pidas a Jesús que entre a vivir a tu corazón. ¿Te gustaría? Yo voy a orar entonces para que tú sepas cómo dirigirte a Dios. Oremos entonces y pidámoselo. Señor Jesús, hoy he entendido que en la cruz del Calvario debería estar un culpable, no un inocente como Jesús, sino un culpable como yo. Yo me he portado mal, yo he pecado, he hecho cosas que no te agradan y por eso es que te pido que me perdones. Pero también, como ese ladrón, yo quiero creer que tú pagaste ahí en esa cruz todos mis pecados, que tú tomaste el lugar que me correspondía a mí y me sustituiste para que yo ya no tenga que ir a pagar mis pecados al infierno separada de ti. Te pido por eso que entres a vivir dentro de mi corazón, porque ahora también sé que aunque moriste en mi lugar, resucitaste y estás vivo. Y yo quiero abrirte las puertas de mi vida para que tú no solamente me salves y me perdones, sino también seas desde ahora mi mejor amigo. Quiero seguirte y quiero conocerte cada día más. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si tú le pediste a Jesús que entrara en tu corazón, te felicito, porque ahora Él te puede decir como le dijo a ese ladrón: tú estarás conmigo en el paraíso, tú estarás conmigo en el cielo. Un día vas a morir, pero ese día no es el fin, es el principio de toda la eternidad al lado de Jesús, y eso es maravilloso. Sabes, ahora que ya está Jesús en tu corazón, es importante que tú lo conozcas. Sí, es muy importante que ahora que eres inocente delante de sus ojos, tú decidas empezar a leer su palabra, porque a través de su palabra tú podrás saber cómo es Él, qué quiere de ti. Seguramente te sorprenderá todas las cosas que vas a aprender de la Biblia. También es importante que ores, que platiques con Él, que le hables de lo que te interesa, que le pidas las cosas que necesitas y que le agradezcas las cosas que te da. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros somos como ovejas, como pequeñas ovejitas, y que Dios, Jesús, es como un pastor
que nos protege y nos cuida. Nada hay más seguro que estar cerca del pastor, que mantenernos muy cerquita de él para que él nos pueda cuidar y proteger y llevarnos por el buen camino. Sin embargo, somos muy testarudos a veces y la Biblia nos revela que nosotros, como las ovejas, solemos descarriarnos. Justamente hablaremos de un versículo para terminar. Este versículo nos habla de cómo nosotros nos descarriamos como las ovejas. Sí, nosotros queremos seguir a Jesús, pero muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a desviarnos. Así que aunque Él quiere que nosotros lo sigamos de cerca, en ocasiones no hacemos lo que le agrada. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó de su camino. Sin embargo, Jehová, Dios, cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? Yo creo que tú quieres, como yo, estar muy cerca de Jesús para no extraviarte. Qué importante es estar cerca de Él. Pero bueno, si te extravías, pídele ayuda. Pídele que te enseñe, pídele que te perdone. Él siempre, como un buen pastor, te va a traer otra vez cerca de Él. Vamos de nuevo a repetir este importante versículo que podemos guardar para siempre en nuestro corazón. Digámoslo juntos de nuevo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. ¡Ay, de verdad que Jesús sí que hizo un sacrificio impresionante! La verdad es que junto a lo que Él hizo, lavar platos ya no es un sacrificio. Lo haré de buena gana. Claro, Fulgencio. Además, imagina a Jesús, todo lo que tuvo que soportar y solo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Realmente es increíble el amor de Jesús. Sí, chicos, es impresionante lo que Él hizo. Él pagó todos nuestros pecados y estuvo dispuesto a hacer ese enorme sacrificio solo porque nos ama. Así que ahora en adelante, cuando tú tengas que hacer algún sacrificio por alguna otra persona o por ayudar a alguien, entonces piensa en Jesús. Estoy segura que Él te dará ese valor que necesitas para enfrentar cualquier situación y realmente ser generoso con los demás. A veces los sacrificios son necesarios, pero sobre todo recuerda, el sacrificio que Él hizo por ti es el mayor de todos. Nada más grande que el amor de Dios. Recuerda esto siempre. Y por ahora es todo, pero nos vemos la próxima semana. Así que hasta pronto.